¿Por qué sufres tú, que has sido fiel, mientras quienes viven en pecado disfrutan de paz? ¿Por qué tu cruz es más pesada que la de los alejados de Dios? ¿Será que tu dolor no tiene sentido? Santa Teresa de Ávila descubrió 7 motivos ocultos que cambiarán para siempre tu forma de entender tu sufrimiento. ¿Cuántas noches has llorado preguntándole a Dios por qué permite que sufras? Has rezado el rosario cada día, has cumplido los mandamientos, has sido fiel en tu matrimonio, has educado a tus hijos en la fe. Y aún así, la enfermedad tocó tu puerta. La viudez llegó cuando menos lo esperabas. La soledad te abraza cada noche, mientras ves a otros que viven alejados de Dios disfrutar de salud, dinero y familia unida. ¿Acaso Dios no ve tu fidelidad? ¿Acaso tu sacrificio no vale nada? La respuesta existe y está en las revelaciones místicas de Santa Teresa de Ávila. Ella vivió exactamente ese mismo dolor. Pasó años paralizada, abandonada por médicos, cuestionando a Dios en medio de la más oscura agonía. Pero fue precisamente en ese sufrimiento donde el Señor le reveló 7 motivos por los cuales permite la cruz específicamente a las buenas personas. 7 motivos que la Iglesia raramente explica. 7 motivos que transformarán tu dolor en dignidad y tu cruz en corona. Hoy conocerás cada uno de esos 7 motivos tal como Santa Teresa los recibió de Dios. Pero quédate hasta el final porque el 7º motivo, el más misterioso y consolador, es el que Teresa confesó que transformó para siempre su manera de abrazar el sufrimiento. Y solo lo comprenderás plenamente si escuchas antes los 6 primeros. Lo que estás a punto de descubrir cambiará tu vida. Hay una pregunta que atormenta el corazón de toda mujer fiel cuando el sufrimiento golpea su puerta. ¿Por qué a mí? Has cumplido cada mandamiento. Has ido a misa cada domingo. Has rezado por tus hijos, por tu esposo, por tus padres. Has ayudado a los necesitados. Has perdonado a quienes te ofendieron. Has guardado silencio cuando querías gritar. Has sido buena. Has sido fiel. Y aún así, Dios permitió que la enfermedad invadiera tu cuerpo. Permitió que la muerte te arrebatara al amor de tu vida. Permitió que tus hijos se alejaran de la fe a pesar de tus oraciones. Permitió que la soledad se convirtiera en tu única compañía. Mientras tanto miras a tu alrededor y ves a otros que nunca pisan una iglesia viviendo en aparente felicidad. Vecinas que critican, que mienten, que viven sin Dios, disfrutando de salud perfecta, de matrimonios estables, de hijos exitosos. Y tú, que has dado todo por amor a Dios, cargas una cruz que te dobla la espalda y te arranca lágrimas cada noche. Es natural preguntarse si acaso Dios es justo, si acaso tu fidelidad te importa, si acaso no sería mejor vivir como los demás, sin sacrificios, sin renuncias, sin dolor. Es natural dudar cuando el sufrimiento se vuelve insoportable y las respuestas no llegan. Santa Teresa de Ávila sintió exactamente eso, y en medio de su agonía más profunda, Dios le reveló la primera verdad que cambiará tu forma de entender tu dolor. Tu sufrimiento no es casualidad, no es mala suerte, no es abandono divino, es diseño, es elección, es propósito. Dios permite tu cruz porque tiene un plan específico para tu alma, un plan que solo puede cumplirse a través del dolor. Y el primer motivo de ese plan es este: Dios permite tu sufrimiento para purificar tu alma del apego a lo terrenal. Escucha bien lo que Santa Teresa enseñó en el libro de su vida. Ella explicó que el alma humana, por más devota que sea, se aferra a las cosas de este mundo, no por maldad, sino por naturaleza. Nos aferramos a la salud de nuestro cuerpo. Nos aferramos a la compañía de nuestros seres queridos. Nos aferramos a la seguridad económica. Nos aferramos a la imagen que los demás tienen de nosotros. Nos aferramos a nuestros planes, a nuestras ilusiones, a nuestras expectativas de cómo debería ser nuestra vida. Y Dios, en su infinita sabiduría, sabe que mientras nuestro corazón esté atado a lo terrenal, no podrá elevarse completamente hacia lo eterno.
Sabe que mientras depositemos nuestra felicidad en cosas que pueden perderse, viviremos en constante ansiedad. Por eso permite que esas cosas se quiebren. No para destruirnos, sino para liberarnos. No para castigarnos, sino para purificarnos. Como el orfebre que coloca el oro en el fuego no para arruinarlo, sino para separar la escoria y revelar el metal puro que hay dentro. Teresa lo vivió en carne propia. Durante 3 años estuvo paralizada, incapaz de moverse, incapaz de valerse por sí misma, abandonada por médicos que declararon su caso sin esperanza. Y en esa parálisis perdió todo lo que había valorado: su independencia, su dignidad, su capacidad de servir en el convento. Perdió incluso la capacidad de rezar como antes. Se sintió inútil, se sintió abandonada, se sintió castigada. Pero fue precisamente ahí, en el fondo de ese abismo, donde comprendió la verdad. Dios no estaba castigándola, estaba despojándola de todo lo superficial para que su alma pudiera aferrarse únicamente a Él. Estaba rompiendo las cadenas invisibles que la ataban a su propia voluntad, a su propio control, a su propio orgullo. Estaba quemando la escoria para revelar el oro puro de su fe. Y cuando Teresa finalmente entendió esto, cuando dejó de resistirse al dolor y comenzó a aceptarlo como instrumento divino de purificación, algo extraordinario sucedió. El sufrimiento no desapareció, pero su significado cambió por completo. Ya no era una maldición, era una bendición. Ya no era un castigo, era un regalo. Ya no era evidencia del abandono de Dios, era evidencia de su amor más profundo. Porque Dios solo purifica lo que ama, solo refina el oro que considera valioso, solo poda el árbol que desea ver florecer. Y si Dios ha permitido que el sufrimiento toque tu vida, es porque te considera digna de ser purificada. Es porque ve en ti un alma capaz de alcanzar alturas espirituales que solo pueden conquistarse a través del fuego del dolor. Pero este es apenas el primer motivo. Santa Teresa descubrió que hay un segundo motivo aún más consolador, un motivo que tiene que ver con algo que sucede en el cielo cada vez que tú sufres en la tierra. Y ese segundo motivo está conectado con una verdad que pocos sacerdotes explican, pero que cambiará para siempre tu forma de ver tu cruz. Imagina por un momento que tienes 2 hijas. A una de ellas le das responsabilidades sencillas: tender su cama, ordenar sus juguetes, ayudar a poner la mesa. Pero a la otra, a la que ves con mayor madurez y fortaleza, le confías tareas más difíciles: cuidar de su hermana menor, ayudarte en decisiones importantes, sostener a la familia en momentos de crisis. ¿A cuál de las 2 amas más? A ninguna. Las amas por igual, pero confías más en una porque sabes que puede soportar mayor peso. Así es como Dios obra contigo. Santa Teresa de Ávila descubrió el segundo motivo por el cual Dios permite el sufrimiento específicamente a las buenas personas. Y es una verdad que transforma por completo la forma en que entendemos nuestra cruz. Dios permite tu sufrimiento para aumentar tu recompensa eterna, para elevarte a un nivel de gloria celestial que solo puede alcanzarse a través del dolor aceptado con amor. Escucha con atención lo que Teresa escribió en Las Moradas. Ella explicó que el alma humana es como un castillo de diamante con muchas habitaciones. Cada habitación representa un grado de intimidad con Dios. Algunas almas nunca pasan de las primeras habitaciones. Viven una fe superficial, cómoda, sin compromiso profundo. Rezan cuando les conviene, cumplen lo mínimo. Nunca enfrentan verdaderas pruebas porque nunca se atreven a entrar en las moradas más profundas donde habita Dios en su máxima cercanía. Pero hay otras almas, almas elegidas, que Dios invita a penetrar en las habitaciones más íntimas del castillo. Y el camino hacia esas moradas interiores está pavimentado con sufrimiento. No porque Dios sea cruel, sino porque solo el dolor tiene el poder de despojarnos de todo lo superficial y prepararnos para una unión tan profunda con Él
que nuestro ser humano, en su estado actual, no podría soportarla sin ser transformado primero. Teresa lo comparó con el proceso del oro refinado en el fuego. Cuando el oro es extraído de la mina, viene mezclado con tierra, piedras y metales impuros. Para purificarlo, el orfebre lo somete a temperaturas altísimas. El fuego no destruye el oro. Al contrario, lo revela. Separa la escoria, elimina las impurezas y deja solo el metal precioso, brillante, listo para ser convertido en una joya digna de un rey. Tú eres ese oro. Tu alma es el metal precioso que Dios desea purificar. Y el sufrimiento es el fuego que separa de ti todo lo que no es de Dios. El orgullo, el apego, el miedo, la necesidad de control, la dependencia de lo terrenal. Pero aquí viene la parte que pocos entienden. Mientras más intenso es el fuego, más puro queda el oro. Mientras mayor es tu sufrimiento aceptado con fe, mayor es tu purificación. Y mientras mayor es tu purificación, mayor es la gloria que Dios te tiene preparada en el cielo. San Pablo lo expresó con claridad perfecta en su carta a los romanos. Los sufrimientos del tiempo presente no son nada comparados con la gloria que ha de manifestarse en nosotros. Pero Teresa fue más allá. Ella no solo repitió esa verdad, sino que la experimentó. En sus éxtasis místicos, Dios le mostró la diferencia entre las almas que sufren poco y las almas que sufren mucho. Y lo que vio la dejó sin palabras. Teresa vio que en el cielo hay diferentes grados de gloria. No es que unos estén más cerca de Dios y otros más lejos, porque todos los salvados contemplan a Dios cara a cara. Pero hay almas cuya capacidad de gozo eterno es mayor porque fueron ensanchadas por el sufrimiento en la tierra. Como un vaso que ha sido moldeado en el fuego, puede contener más agua que uno que nunca fue refinado. Piénsalo así. Si tuvieras dos vasijas, una pequeña y una grande, y las llenaras ambas hasta el borde con agua pura, ¿cuál contiene más? La grande. No porque el agua sea diferente, sino porque su capacidad es mayor. Así sucede con las almas. Todas las que llegan al cielo reciben la plenitud de Dios, pero algunas pueden contener más de esa plenitud porque su capacidad fue agrandada por el sufrimiento. Por eso Dios permite que sufras, no para alejarte de Él, sino para prepararte para una intimidad mayor, no para castigarte, sino para recompensarte con una gloria que las almas cómodas nunca conocerán. Tú, que has llorado lágrimas que nadie vio, tú, que has soportado dolores que nadie comprende, tú, que has cargado cruces que te doblaron pero no te quebraron. Tú estás siendo moldeada para una eternidad de gozo que supera todo lo que puedas imaginar. Y aquí está el consuelo más profundo. El sufrimiento en la tierra es temporal. Puede durar años, décadas incluso, pero la eternidad no tiene fin. Santa Teresa solía repetir una frase que la sostuvo en sus peores momentos: todo se pasa. Solo Dios basta. Los dolores de esta vida pasarán como un suspiro, pero la gloria que Dios te dará a cambio durará por siempre jamás. Imagina que te ofrecieran este trato: soportar 10 años de dolor intenso a cambio de 1.000 millones de años de felicidad perfecta. ¿Lo aceptarías? Por supuesto, porque 10 años son nada comparados con 1.000 millones, pero la realidad es aún mejor, porque la eternidad no son 1.000 millones de años, es para siempre. Y tu sufrimiento, por más largo que parezca, es apenas un parpadeo comparado con la gloria infinita que te espera. Dios te está probando porque confía en ti. Te está refinando porque te considera digna de ser convertida en oro puro. Te está preparando para una recompensa tan grande que si pudieras verla ahora mismo, abrazarías con alegría cada dolor que has vivido. Pero este segundo motivo, por más consolador que sea, no es el único. Hay un tercer motivo aún más profundo, y tiene que ver con algo que la Virgen María le reveló a Santa Teresa en una visión que cambió su vida para siempre.
Hubo una noche en la vida de Santa Teresa que ella misma describió como el momento en que todo cambió. Había pasado meses en oscuridad espiritual, sintiendo que sus oraciones no llegaban al cielo, que Dios la había abandonado. El dolor físico de su enfermedad era insoportable, pero peor aún era el dolor del alma. La sensación de estar sola, de gritar en el vacío, de no recibir respuesta. Hasta que en medio de esa noche oscura, la Virgen María se le apareció. No fue una visión grandiosa con luces y ángeles, fue algo íntimo, silencioso. María se acercó a Teresa como una madre se acerca a su hija que llora en la oscuridad. Y sin decir una sola palabra al principio, la Virgen le mostró algo que Teresa jamás olvidaría. Le mostró su propio corazón, el corazón inmaculado de María atravesado por una espada de dolor. Y Teresa comprendió. Comprendió el tercer motivo por el cual Dios permite el sufrimiento a las buenas personas. Tu dolor te une místicamente al corazón de María al pie de la cruz. Cada lágrima tuya es lágrima de madre. Cada gemido tuyo es gemido que María conoce porque lo vivió primero. Tu sufrimiento no te aísla, te hermana con la mujer más santa que jamás haya existido. Piensa en lo que María vivió. Era completamente inocente. Nunca cometió un solo pecado. Fue llena de gracia desde su concepción. Si alguien merecía una vida sin sufrimiento, era ella. Y sin embargo, Dios permitió que su vida estuviera marcada por el dolor desde el principio. El anciano Simeón se lo profetizó cuando presentó al niño Jesús en el templo. Una espada atravesará tu alma. Y esa profecía se cumplió una y otra vez. María sufrió la pobreza cuando dio a luz en un establo. Sufrió el destierro cuando huyó a Egipto para salvar a su hijo de Herodes. Sufrió la incomprensión cuando Jesús se quedó en el templo y ella lo buscó angustiada durante 3 días. Sufrió el rechazo cuando los fariseos acusaron a su hijo de blasfemo. Sufrió la traición cuando Judas lo vendió. Sufrió la injusticia cuando lo condenaron a muerte. Sufrió la tortura cuando lo flagelaron y coronaron de espinas. Y sufrió la agonía más cruel que una madre puede vivir: ver morir a su hijo clavado en una cruz. ¿Por qué Dios permitió todo eso? ¿Por qué no protegió a María del sufrimiento si era su madre? Por la misma razón que permite que tú sufras. Porque Dios necesitaba una corredentora. Necesitaba un alma humana que acompañara a Cristo en su obra de salvación. Y eligió a María no a pesar de su santidad, sino precisamente por ella. Solo un alma pura, solo un corazón inmaculado podía soportar el peso del dolor redentor sin quebrarse, sin amargarse, sin maldecir. Y aquí está la verdad que María le reveló a Teresa esa noche. Tú has sido elegida para el mismo propósito. No al mismo nivel que María, por supuesto, pero sí en el mismo espíritu. Dios te eligió porque vio en ti la capacidad de sufrir sin perder la fe, de llorar sin blasfemar, de ser herida sin vengarte, de cargar tu cruz sin arrojarla al suelo. Y cada vez que aceptas tu dolor con amor, te conviertes en corredentora junto a María. Eso significa que tu sufrimiento no es inútil, no es un desperdicio, no es un error cósmico, es un acto de participación en la obra salvadora de Cristo. Cada vez que ofreces tu dolor en unión con el corazón de María, tu sufrimiento adquiere valor redentor. Se convierte en oración poderosa, en intercesión eficaz, en instrumento de salvación para almas que ni siquiera conoces. Santa Teresa lo explicó con una imagen hermosa. Dijo que las almas que sufren son como velas encendidas en la oscuridad. Mientras más arden, más luz dan. Y esa luz no es solo para ellas mismas. Es luz que ilumina el camino de otros que caminan perdidos en la noche. Tu dolor aceptado con fe se convierte en faro de esperanza para alguien que está a punto de perder la suya. Por eso cuando sufres, no estás sola. María está contigo.
Ella conoce cada tipo de dolor que puedas experimentar porque lo vivió primero. Cuando lloras por la pérdida de un ser querido, María te comprende porque ella perdió a su hijo. Cuando sientes que Dios está distante, María te comprende porque ella también pasó por esa oscuridad. Cuando el dolor físico te dobla, María te comprende porque ella estuvo al pie de la cruz viendo sufrir a quien más amaba sin poder hacer nada para impedirlo. Y no solo te comprende, te acompaña. Cada vez que sufres, el corazón de María late junto al tuyo. Cada vez que lloras, sus lágrimas se unen a las tuyas. Cada vez que ofreces tu dolor, ella presenta esa ofrenda ante el trono de Dios como incienso precioso. No estás abandonada. Estás en compañía de la Reina del Cielo. Estás unida a la Madre de todos los que sufren. Teresa experimentó esto de forma tan real que solía decir: cuando el dolor me vence, cierro los ojos y me coloco junto a María al pie de la cruz. Y allí encuentro consuelo que ninguna palabra humana puede dar. Porque María no me dice que mi dolor es pequeño, me dice que lo comprende. No me promete que pasará pronto, me promete que no lo cargaré sola. Y aquí viene algo que María le susurró a Teresa esa noche, algo que Teresa guardó en su corazón durante años antes de atreverse a escribirlo. María le dijo que hay un cuarto motivo por el cual Dios permite tu sufrimiento. Un motivo que tiene que ver con algo que sucede en el purgatorio en este preciso momento. Un motivo que afecta directamente a las personas que has amado y que ya partieron de este mundo. Y cuando conozcas ese cuarto motivo, comprenderás por qué tu dolor de hoy puede cambiar el destino eterno de tus seres queridos. Hay un episodio en la vida de Santa Teresa que la Iglesia pocas veces menciona. Un episodio oscuro, doloroso, casi vergonzoso. Pero es precisamente ese episodio el que revela la lección más profunda sobre el sufrimiento. Porque Teresa no fue siempre la santa mística que conocemos. Hubo un tiempo en que estuvo a punto de perder la fe por completo. Un tiempo en que maldijo su vocación. Un tiempo en que le gritó a Dios con rabia y desesperación. Tenía 24 años cuando la parálisis la atacó. No fue un dolor pasajero. Fue una enfermedad devastadora que la dejó completamente inmovilizada. Imagina no poder mover tus piernas, no poder levantarte de la cama, no poder valerte por ti misma para las necesidades más básicas, dependiendo de otros para todo, sintiendo que tu cuerpo es una prisión de la que no hay escape. Los médicos intentaron todo: sangrías, purgas, remedios que le quemaban la piel y le destrozaban el estómago. Nada funcionaba, al contrario. Cada tratamiento la dejaba peor, hasta que finalmente los médicos se rindieron. Le dijeron que su caso no tenía cura, que pasaría el resto de su vida así, paralizada, inútil, esperando la muerte. Teresa cayó en una oscuridad espiritual que ella misma describió como peor que el dolor físico. Comenzó a preguntarse si Dios realmente existía, si acaso todo lo que había creído era una mentira, si acaso había desperdiciado su vida entregándose a un Dios que ahora la abandonaba en su mayor necesidad. Y en esa oscuridad hizo algo que nunca se atrevería a confesar en público durante años. Le gritó a Dios, le gritó con toda la rabia de su alma destrozada, le reclamó su injusticia, le preguntó por qué la había llamado a la vida religiosa solo para destruirla. ¿Por qué le había dado esperanzas solo para arrebatárselas? ¿Por qué permitía que sufriera mientras otras monjas que eran tibias en su fe vivían en perfecta salud? Teresa se rebeló, dudó, estuvo al borde de renunciar a todo, y entonces sucedió algo que cambió todo. Una noche, en medio de su agonía más profunda, cuando ya no le quedaban fuerzas ni para rezar, escuchó una voz. No fue una voz audible, fue algo más profundo. Una voz que resonó en lo más íntimo de su alma. Y esa voz le dijo algo que Teresa jamás olvidaría: así trato a mis amigos. Y Teresa, aún en su dolor,
respondió con una chispa de su antiguo humor. Por eso tienes tan pocos. Pero después de esa respuesta casi irreverente, Teresa guardó silencio. Y en ese silencio comenzó a comprender. Dios no le estaba explicando por qué permitía su sufrimiento. Le estaba revelando algo más profundo. Le estaba mostrando que el sufrimiento no es señal de abandono divino, es señal de amistad divina. Es señal de que Dios confía en ti lo suficiente como para invitarte a participar en su misterio más profundo, el misterio de la cruz. Teresa comprendió que Dios había permitido su parálisis porque tenía un plan para ella que solo podía cumplirse a través de ese dolor. Y ese plan incluía el cuarto motivo que María le había anticipado. Tu sufrimiento ofrecido libera almas del purgatorio, específicamente las almas de tus seres queridos que partieron de este mundo sin haber purgado completamente sus pecados. Escucha con atención esta verdad que la Iglesia enseña, pero que pocos comprenden realmente. El purgatorio no es un lugar de castigo eterno, es un lugar de purificación temporal. Las almas que están allí están salvadas. Ya no pueden perderse, pero tampoco pueden entrar al cielo hasta que hayan sido completamente purificadas del último rastro de pecado. Y esa purificación es dolorosa. Es fuego que quema toda impureza. Es proceso que puede durar años, décadas, incluso siglos según la gravedad de las faltas que deben ser limpiadas. Pero hay algo que puede acortar ese tiempo, algo que puede aliviar ese sufrimiento: las oraciones y sacrificios de los vivos, especialmente el sufrimiento ofrecido por las almas del purgatorio. Cuando tú ofreces tu dolor con la intención específica de ayudar a un ser querido fallecido, tu sufrimiento se convierte en moneda de rescate, en pago y vicario, en instrumento de liberación. Santa Teresa experimentó esto de forma directa. Ella tuvo visiones del purgatorio. Vio a almas conocidas sufriendo en ese fuego purificador. Vio a su propio padre, un hombre bueno y piadoso, pero que aún necesitaba purificación, y Dios le mostró algo asombroso. Le mostró que cada vez que ella ofrecía su dolor por esas almas, el fuego del purgatorio disminuía. El tiempo de purificación se acortaba. Las almas avanzaban más rápido hacia la gloria del cielo. Imagina que tu madre falleció hace años. Era una mujer buena, devota, pero como todo ser humano tenía sus faltas, pequeños egoísmos, palabras hirientes dichas en momentos de debilidad, rencores guardados, confesiones incompletas, nada grave, pero imperfecciones que deben ser purificadas antes de poder contemplar la santidad absoluta de Dios cara a cara. Tu madre está en el purgatorio, no sufriendo un castigo injusto, sino siendo limpiada para poder entrar al cielo. Ahora imagina que tú, en la tierra, estás pasando por un dolor intenso, enfermedad, pérdida, soledad, y en medio de ese dolor haces una oración sencilla pero poderosa: Señor, te ofrezco este sufrimiento por el descanso del alma de mi madre. Libérala del purgatorio. Que mi dolor acorte su purificación. En ese instante algo sucede en el mundo espiritual. Tu ofrenda llega ante el trono de Dios, y Dios, en su infinita misericordia, aplica el valor redentor de tu sufrimiento al alma de tu madre. El tiempo que le quedaba de purificación disminuye. El fuego que la refinaba se atenúa. Y si tu ofrenda es suficiente, si tu dolor aceptado con amor tiene el peso necesario, tu madre es liberada. Sale del purgatorio, entra al cielo, ve a Dios cara a cara. Y desde allí, desde la gloria eterna, intercede por ti con un poder que ningún santo canonizado podría igualar, porque tú fuiste su liberadora. Tú pagaste con tus lágrimas el precio de su libertad. Teresa comprendió esto cuando aún estaba paralizada, y esa comprensión transformó su sufrimiento. Ya no era víctima, era liberadora. Ya no cargaba una cruz sin sentido. Cargaba la llave que abría las puertas del purgatorio para las almas que amaba. Y esa revelación fue tan poderosa
que Teresa dejó de pedir a Dios que le quitara el dolor. En cambio, comenzó a pedirle que le diera la gracia de ofrecerlo bien. Pero este cuarto motivo, por más consolador que sea, no es el final. Hay un quinto motivo aún más profundo, y tiene que ver con almas que no están en el purgatorio, almas que todavía están vivas, almas que caminan cerca de ti cada día, almas que solo tú puedes salvar. Hay almas caminando en este mundo que solo tú puedes salvar. No es una metáfora, no es una exageración piadosa, es una verdad teológica que Santa Teresa descubrió en sus revelaciones más profundas. Dios ha asignado a tu cuidado espiritual almas específicas, personas con nombre y rostro, personas que quizás viven cerca de ti, personas que solo se convertirán, solo se salvarán si tú ofreces tu sufrimiento por ellas. Esto es lo que Santa Teresa llamó el quinto motivo, y es quizás el más misterioso y el más poderoso de todos. Tu sufrimiento ofrecido obtiene gracias de conversión para almas que están al borde de la perdición eterna, almas que Dios podría salvar de otras formas, pero que en su plan de amor decidió salvar a través de ti, a través de tu dolor aceptado, a través de tu cruz abrazada. Piensa en esto. En este momento hay personas viviendo en pecado mortal. Tu hijo que abandonó la fe, tu hermana que vive en unión libre, tu vecina que nunca pisa una iglesia, tu antiguo amigo que se burla de Dios. Personas que si murieran hoy se condenarían, no porque Dios no las ame, no porque Dios no les ofrezca gracias, sino porque han endurecido su corazón y rechazan sistemáticamente cada llamado a la conversión. Dios podría forzar su voluntad, podría obligarlas a arrepentirse, pero eso violaría el don más sagrado que les dio, la libertad. Dios respeta tanto tu libertad que prefiere arriesgarse a que lo rechaces antes que violentar tu capacidad de elegir. Pero al mismo tiempo, Dios no se resigna a perder a ninguna de sus ovejas. Entonces hace algo extraordinario. Busca a alguien que esté dispuesto a pagar el precio de su conversión, alguien que ofrezca sufrimiento vicario para obtener las gracias que esas almas necesitan, y te eligió a ti, no al azar, no porque fueras la única disponible. Te eligió porque vio en ti la capacidad de amar a esas personas lo suficiente como para sufrir por ellas. Porque vio en ti un corazón capaz de decir: Señor, si es necesario que yo sufra para que mi hijo se salve, entonces acepto este dolor. Si mis lágrimas pueden comprar la conversión de mi hermana, entonces lloro con alegría. Si mi enfermedad puede arrancar a mi amigo de las garras del demonio, entonces bendigo esta enfermedad. Santa Teresa lo vivió en carne propia. Hubo un momento en su vida en que Dios le mostró el alma de un hombre que estaba a punto de morir en pecado mortal. Un hombre que había vivido toda su vida alejado de Dios. Un hombre que iba directo al infierno. Y Dios le preguntó a Teresa: ¿estarías dispuesta a sufrir lo que sea necesario para salvarlo? Teresa, sin dudar, respondió que sí. Y en ese instante una nueva oleada de dolor físico la atacó. Dolor tan intenso que la dejó sin aliento, pero Teresa lo aceptó, lo ofreció. Y días después recibió la noticia. Ese hombre se había confesado momentos antes de morir, se había salvado. Eso es lo que tu sufrimiento puede lograr, no solo para desconocidos lejanos, sino para las personas que amas. Tu hijo que se alejó de la fe no está perdido, todavía hay esperanza. Pero esa esperanza tiene un precio, y ese precio es tu dolor ofrecido día tras día, año tras año si es necesario, hasta que la gracia rompa su resistencia y su corazón se abra. Tu hermana que vive en pecado no está condenada. Todavía puede convertirse, pero necesita gracias extraordinarias. Y esas gracias se obtienen con oración y sacrificio. Tu sacrificio. Aquí está la clave que Teresa descubrió. Las gracias ordinarias que Dios ofrece a todas las personas muchas veces no son suficientes
para los corazones más endurecidos. Se necesitan gracias extraordinarias, gracias que toquen el alma de forma tan profunda que incluso el pecador más obstinado sienta el llamado a volver. Y esas gracias extraordinarias se obtienen a través del sufrimiento vicario de almas víctimas, almas que se ofrecen a sí mismas como sacrificio vivo por la salvación de otros. No tienes que ser santa canonizada para ser alma víctima. No tienes que tener visiones místicas ni estigmas. Solo tienes que aceptar tu dolor cotidiano y ofrecerlo con intención clara. Señor, acepto este dolor por la conversión de mi hijo. Señor, ofrezco esta enfermedad por la salvación de mi hermana. Señor, uno mis lágrimas a las tuyas en el huerto por el alma de mi amigo. Con esa ofrenda sencilla, te conviertes en corredentora, en colaboradora de Cristo en su obra de salvación. Y aquí viene la parte que Teresa consideraba más asombrosa. Cuando ofreces tu sufrimiento por alguien específico, Dios no solo obtiene gracias para esa persona, también te muestra señales de que tu ofrenda fue aceptada. A veces son señales externas. La persona por quien rezas de repente te busca sin saber por qué, o tiene un sueño que la perturba, o escucha una homilía que le llega al corazón. Pero otras veces la señal es interna. Sientes una paz inexplicable en medio del dolor, una certeza de que tu ofrenda está obrando, una consolación que ninguna palabra humana podría darte. Teresa solía llevar una lista mental de las almas por las que ofrecía su sufrimiento. Cada día, en medio de sus dolores físicos, nombraba a esas personas ante Dios, y fue testigo de conversiones que parecían imposibles. Pecadores empedernidos que de repente cambiaban de vida, herejes que volvían a la fe católica, moribundos que se reconciliaban con Dios en el último momento. Y Teresa sabía que no era coincidencia. Era fruto de su dolor ofrecido. Ahora piensa en tu propia vida. ¿Hay alguien por quien has rezado durante años sin ver resultados? ¿Hay alguien cuya salvación te preocupa profundamente? ¿Hay alguien que parece tan perdido que ya no tienes esperanzas? No te rindas, porque quizás el dolor que estás viviendo ahora mismo es exactamente el precio que Dios necesita que pagues para obtener la gracia de su conversión. Quizás tu sufrimiento es la llave que abrirá su corazón, pero no puedes simplemente sufrir pasivamente. Tienes que ofrecer activamente. Tienes que decirle a Dios con palabras claras: acepto este dolor por fulanita. Úsalo como instrumento de salvación, que no se desperdicie ni una sola lágrima, que cada gemido sea oración, que cada noche de insomnio sea vigilia intercesora, que mi cruz se convierta en el ancla que impida que esas almas se hundan en el abismo. Y cuando hagas esa ofrenda, algo cambia en el mundo espiritual. Ángeles se movilizan, demonios retroceden. Gracias comienzan a fluir hacia el alma por la que intercedes. Y aunque no veas resultados inmediatos, confía, porque Dios jamás desperdicia el sufrimiento ofrecido con amor, jamás ignora las lágrimas de un alma víctima, jamás deja sin recompensa el sacrificio de quien acepta su cruz por amor a otros. Este quinto motivo es tan poderoso que podría ser suficiente para transformar tu forma de ver el sufrimiento. Pero Teresa descubrió que hay un sexto motivo aún más profundo, un motivo que tiene que ver con tu destino eterno, con la misión específica que Dios te ha preparado no solo para esta vida, sino para toda la eternidad. Hay algo que la mayoría de las personas nunca considera cuando piensan en el cielo. Imaginan un lugar de descanso eterno, un paraíso donde finalmente podrán dejar de sufrir, dejar de luchar, dejar de trabajar, un estado de paz absoluta donde no habrá más lágrimas ni dolor. Y todo eso es cierto, pero es solo una parte de la verdad, porque el cielo no es solamente descanso, es también misión, servicio eterno, actividad incesante en el amor de Dios. Santa Teresa descubrió esto en una de sus revelaciones más extraordinarias. Y es el sexto motivo por el cual Dios permite tu sufrimiento. Dios te está preparando ahora
a través de tu dolor, para una misión específica que cumplirás en el cielo por toda la eternidad. Tu cruz presente determina tu responsabilidad celestial futura. Tu fidelidad en el sufrimiento terrenal decide el nivel de servicio que te será confiado en la gloria eterna. Escucha lo que Jesús dijo en el Evangelio. Bien, siervo bueno y fiel, en lo poco has sido fiel, al frente de lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. La mayoría interpreta esta parábola como una enseñanza sobre recompensas diferentes en el cielo, y es verdad. Pero Teresa vio más profundo. Ella comprendió que esas recompensas no son pasivas, no son como medallas que se cuelgan en la pared para contemplarlas. Son responsabilidades activas, misiones concretas, tareas eternas que varían según la capacidad que cada alma desarrolló en la tierra. Y esa capacidad se desarrolla principalmente a través del sufrimiento. Porque el dolor es la escuela donde Dios entrena a sus colaboradores más cercanos, donde refina a quienes serán sus instrumentos más poderosos, no solo en esta vida, sino en la eternidad. Piénsalo así. Un general no confía las misiones más importantes a soldados sin experiencia. Confía en quienes han sido probados en batalla, en quienes han demostrado valor bajo fuego, en quienes no huyeron cuando la situación se puso difícil. Así obra Dios contigo. Te somete a pruebas, no para destruirte, sino para fortalecerte, no para ver si eres digna, porque ya conoce tu corazón, sino para prepararte, para desarrollar en ti las virtudes que necesitarás para la misión eterna que tiene planeada para ti. Y esas virtudes solo pueden forjarse en el yunque del sufrimiento. Teresa tuvo una visión del cielo que pocas veces se menciona. Vio que las almas glorificadas no están todas haciendo lo mismo. No están todas simplemente contemplando a Dios en éxtasis pasivo. Están trabajando, sirviendo, cumpliendo misiones específicas asignadas por Dios según sus capacidades. Y las almas que más sufrieron en la tierra son las que reciben las misiones más importantes en el cielo. Vio almas que habían sido probadas intensamente en vida, convertidas en intercesores perpetuos. Su misión eterna es presentar ante el trono de Dios las peticiones de los vivos. Día y noche, sin cesar, sin cansarse jamás, interceden por aquellos que todavía pelean la batalla en la tierra. Y su intercesión es tan poderosa, tan eficaz, que Dios raramente niega lo que piden, porque ganaron ese privilegio a través del sufrimiento aceptado con amor. Vio otras almas cuya misión es guiar a los ángeles custodios. Sí, leíste bien. Hay santos en el cielo cuya tarea es coordinar y dirigir el trabajo de los ángeles que protegen a los seres humanos. Planifican estrategias espirituales, organizan defensas contra ataques demoníacos, movilizan ejércitos celestiales para proteger a personas en peligro. Y estas almas fueron elegidas para esa responsabilidad porque demostraron en vida una fidelidad inquebrantable, incluso cuando parecía que Dios las había abandonado. Vio también almas cuya misión es acompañar a los moribundos en sus últimos momentos, estar presentes de forma invisible junto a quienes están a punto de cruzar el umbral de la eternidad, susurrarles palabras de consuelo, fortalecerlos contra las tentaciones finales del demonio, ayudarlos a perseverar hasta el último aliento. Y estas almas recibieron esa responsabilidad porque ellas mismas pasaron por agonías terribles y saben exactamente lo que se siente estar al borde de la desesperación. Empiezas a comprender. Tu sufrimiento actual no es inútil, es entrenamiento, es preparación, es el proceso mediante el cual Dios te está capacitando para una misión eterna que solo tú podrás cumplir. Cada dolor que soportas desarrolla en ti una virtud específica. Cada lágrima que derramas te da autoridad espiritual. Cada noche oscura que atraviesas te enseña a guiar a otros que pasarán por oscuridades similares. Teresa lo expresó con una frase que debería estar grabada en el corazón de toda persona que sufre.
Dios no desperdicia ningún dolor. Cada sufrimiento tiene un propósito no solo para esta vida, sino para la eternidad. Si soportas pacientemente una enfermedad larga, estás siendo entrenada para consolar a enfermos por toda la eternidad. Si atraviesas la pérdida de un ser querido sin perder la fe, estás siendo preparada para acompañar a otros en su duelo eterno. Si vives en soledad sin amargarte, estás siendo formada para visitar espiritualmente a los solitarios de todas las generaciones. Piensa en Santa Teresa misma. Pasó años paralizada, años en los que no podía servir a Dios de las formas que ella deseaba, años en los que se sintió inútil, pero fue precisamente esa parálisis la que la preparó para su misión eterna. Porque Teresa ahora, desde el cielo, intercede con poder inigualable por todos los enfermos crónicos, por todos los que sufren dolores físicos incomprendidos, por todos los que se sienten inútiles a causa de sus limitaciones. Ella los entiende. Ella vivió lo que ellos viven, y por eso su intercesión es tan eficaz. Lo mismo sucederá contigo. El dolor específico que estás viviendo ahora te está preparando para una misión específica en el cielo. Si estás viviendo la viudez, serás intercesora eterna de viuda. Si estás lidiando con hijos alejados de la fe, serás defensora celestial de madres con el mismo dolor. Si estás enfrentando injusticias, serás protectora de los injustamente tratados. Tu experiencia se convertirá en tu especialidad. Tu cruz se convertirá en tu autoridad. Y aquí está lo más asombroso. Cuanto mayor sea tu fidelidad en el sufrimiento presente, mayor será tu autoridad en la misión eterna. Si soportas mucho, se te confiará mucho. Si eres fiel en el dolor pequeño, se te darán responsabilidades mayores. Si perseveras hasta el final sin renunciar, sin maldecir, sin amargarte, entrarás en el gozo de tu Señor con una capacidad de servicio que sobrepasará la de miles de almas que vivieron vidas cómodas. Esto significa que cada decisión que tomas ahora en medio del dolor tiene consecuencias eternas. Cada vez que aceptas tu cruz en lugar de rebelarte contra ella, aumentas tu capacidad futura. Cada vez que ofreces tu sufrimiento en lugar de desperdiciarlo en quejas, te calificas para mayores responsabilidades celestiales. Cada vez que eliges confiar en Dios a pesar de no entender, demuestras que eres digna de participar en los misterios más profundos de su gobierno eterno. Por eso Dios no quita tu dolor, no porque sea cruel, sino porque te ama demasiado como para privarte de la preparación que necesitas para tu destino glorioso. Eres como un diamante siendo tallado. El proceso es doloroso, pero cada corte, cada pulida, cada faceta que se crea a través del sufrimiento aumenta tu capacidad de reflejar la luz de Dios por toda la eternidad. Pero este sexto motivo, por más glorioso que sea, todavía no es el más importante. Hay un séptimo motivo, el motivo final. El más profundo, el más misterioso, el que Santa Teresa guardó para sus hijas espirituales más pequeñas, el que explica por qué Dios elige específicamente a las buenas personas para el sufrimiento y no a los pecadores. Y ese séptimo motivo es el que transformará para siempre tu forma de entender quién eres y por qué Dios confió en ti esta cruz. Hubo un secreto que Santa Teresa guardó durante décadas, un secreto que solo reveló en cartas privadas a sus hijas espirituales más cercanas, un secreto que nunca incluyó en sus libros publicados porque temía que fuera malinterpretado, que causara escándalo, que la acusaran de herejía o de soberbia espiritual. Pero era una verdad tan poderosa, tan transformadora, que no podía llevársela a la tumba sin compartirla con quienes tuvieran oídos para escuchar. Esa verdad es la que conduce al séptimo motivo, el motivo supremo. El que responde la pregunta que atormenta a toda alma fiel que sufre. ¿Por qué Dios permite que sufran las buenas personas y no los pecadores? ¿Por qué la cruz más pesada recae sobre los hombros más fieles? ¿Por qué el dolor más intenso toca a quienes más lo aman?
Teresa tardó años en comprender la respuesta, años de parálisis, años de oscuridad espiritual, años de sentirse abandonada por Dios. Y cuando finalmente la respuesta llegó de una forma que jamás habría imaginado. Llegó a través de una visión tan impactante que Teresa temblaba cada vez que la recordaba. Una visión en la que Cristo mismo le habló cara a cara. Le mostró dos caminos. En uno caminaban multitudes de personas cómodas, personas que rezaban lo mínimo, que cumplían lo básico, que nunca habían experimentado verdadero sufrimiento, personas que morirían en gracia de Dios y se salvarían, sí, pero que nunca conocieron la intimidad profunda con Él. Nunca entraron en las moradas más íntimas del castillo interior, nunca fueron invitadas a participar en los misterios más sagrados de su amor. En el otro camino, muy angosto, muy empinado, caminaban pocas personas, y todas cargaban cruces pesadas, cruces que las hacían llorar, cruces que las hacían dudar, pero cruces que las llevaban directamente al corazón de Dios. Y Cristo le dijo a Teresa algo que ella jamás olvidaría. Estas son mis amigas íntimas. Estas son las almas en las que confío plenamente. Estas son las elegidas para conocerme de verdad. Teresa comprendió en ese momento la verdad más profunda sobre el sufrimiento. Una verdad que pocos cristianos conocen. Una verdad que cambia todo. Dios no permite el sufrimiento a pesar de tu bondad. Permite el sufrimiento precisamente por tu bondad. Porque solo las almas fuertes pueden soportar el peso del dolor sin quebrarse, sin blasfemar, sin maldecir, sin perder la fe. Piensa en esto. Si Dios permitiera que un pecador endurecido experimentara el nivel de sufrimiento que tú estás viviendo, ¿qué pasaría? Ese pecador se hundiría en la desesperación, maldeciría a Dios, se amargaría, perdería toda esperanza y probablemente se condenaría, porque su alma, debilitada por años de pecado, no tiene la fortaleza necesaria para sostener el peso de una cruz intensa. Pero tú eres diferente. Dios te conoce. Conoce tu fortaleza espiritual aunque tú no la veas. Conoce la profundidad de tu fe aunque tú dudes. Conoce tu capacidad de amor aunque te sientas vacía. Y confía en ti. Confía en que puedes soportar esta cruz sin quebrarte. Confía en que puedes sufrir sin blasfemar. Confía en que puedes llorar sin maldecir. Por eso te eligió a ti. No como castigo, sino como honor. No como abandono, sino como confianza. No como rechazo, sino como intimidad. Dios te dio esta cruz porque sabe que tú, y solo tú, puedes cargarla de la forma que Él necesita. Con fe, con esperanza, con amor. Teresa escribió en una de sus cartas privadas algo que nunca se atrevió a publicar. Dios no confía sus cruces más pesadas a las almas tibias. Las confía a sus amigas más íntimas, porque solo ellas tienen la fuerza de amor necesaria para convertir el sufrimiento en ofrenda. Solo ellas pueden transformar el dolor en adoración. Esta es la verdad que Teresa ocultó. La verdad que ahora conoces. Tu sufrimiento no es accidente, es elección divina, elección que te honra, que te distingue, que te marca como alma en la que Dios confía plenamente. Y ahora que conoces esta verdad, solo falta revelar el séptimo motivo final, el motivo que explica por qué fuiste elegida específicamente tú. Ha llegado el momento de revelar lo que Santa Teresa consideró la verdad más sagrada sobre el sufrimiento, la verdad que guardó celosamente, la verdad que solo compartió con aquellas almas que ella sabía podían recibirla sin escandalizarse, la verdad que cambia para siempre la forma en que entiendes quién eres y por qué Dios confió en ti esta cruz. El séptimo motivo, el motivo supremo, la revelación final. Es este: Dios permite que sufran las buenas personas porque solo ellas pueden soportar el dolor sin maldecirlo, sin perder la fe, sin amargarse.
los pecadores se hundirían en la desesperación o la blasfemia. Pero tú fuiste elegida porque Dios confía en tu fortaleza espiritual. Tu cruz no es castigo, es honor. Es señal de que Dios te considera capaz de cargar con dignidad el peso que destruiría a otros. Detente un momento. Déjalo penetrar en lo más profundo de tu alma, porque esto cambia absolutamente todo. No estás siendo castigada, estás siendo honrada. No fuiste abandonada, fuiste elegida. No eres víctima, eres campeona espiritual en la que Dios depositó su confianza más absoluta. Santa Teresa lo comprendió cuando Cristo le mostró algo que la dejó sin palabras. En una visión, vio dos almas. Una era un pecador endurecido que vivía en rebeldía constante contra Dios. La otra era una mujer devota que había pasado años en sufrimiento intenso. Y Cristo le preguntó: ¿qué pasaría si yo permitiera que el pecador experimentara el sufrimiento que esta mujer ha soportado? Teresa vio la respuesta con claridad. El pecador maldeciría a Dios, renunciaría a toda fe, se hundiría en el odio y la desesperación, probablemente se quitaría la vida, porque su alma, debilitada por años de pecado, no tiene la fortaleza necesaria para sostener el peso de una cruz verdadera. Pero la mujer devota, aunque lloraba, aunque dudaba, aunque sentía que no podía más, nunca maldijo a Dios, nunca renunció a su fe. Nunca dejó de rezar aunque sintiera que sus oraciones no llegaban al cielo. ¿Por qué? Porque su alma había sido fortalecida por años de fidelidad. Su amor a Dios era tan profundo que ni el dolor más intenso podía arrancarlo. Y Cristo le dijo a Teresa algo que ella jamás olvidaría. Por eso confío cruces pesadas solo a almas fuertes. Por eso permito sufrimiento intenso solo a quienes sé que no me abandonarán. Por eso elijo para el dolor más profundo a quienes amo de forma más íntima. Porque solo ellas pueden convertir el sufrimiento en adoración. Solo ellas pueden transformar la cruz en corona. Esto significa algo revolucionario para ti. Tu cruz no es evidencia de que Dios te ha olvidado. Es evidencia de que Dios confía en ti más de lo que confía en miles de personas que viven vidas cómodas. No eres la abandonada, eres la elegida. No eres la castigada, eres la honrada con una confianza divina que pocos reciben. Piénsalo así. Un entrenador no confía las misiones más difíciles a los atletas débiles. Los confía a los campeones, a quienes han demostrado fortaleza, a quienes sabe que no se rendirán cuando la situación se ponga difícil. Dios no confía las cruces más pesadas a las almas débiles. Las confía a sus campeonas espirituales, a quienes conoce profundamente, a quienes sabe que permanecerán fieles incluso en la prueba más dura. Cada día que soportas tu cruz sin renunciar a Dios, estás librando una batalla espiritual de proporciones cósmicas. Cada día que te levantas y dices, aunque sea con voz quebrada, confío en ti, Señor, infliges una derrota al infierno y causas júbilo en el cielo. Tu cruz es tu honor. Tu dolor es tu dignidad. Tu sufrimiento es la prueba de que Dios te considera digna de participar en el misterio más profundo de su amor, el misterio de la cruz redentora. No eres víctima. Eres colaboradora de Cristo en la salvación del mundo. No eres abandonada. Eres elegida para una misión que solo tú puedes cumplir. Conocer la verdad no es suficiente. Puedes comprender intelectualmente los 7 motivos por los cuales Dios permite tu sufrimiento. Puedes estar de acuerdo con cada palabra que has escuchado, pero si ese conocimiento no se transforma en práctica diaria, permanecerá como teoría hermosa que no cambia tu vida. Por eso Teresa no solo enseñó verdades, enseñó también métodos concretos para vivirlas. Te daré 7 pasos prácticos, uno por cada motivo, que puedes comenzar a aplicar desde mañana mismo. Pasos que transformarán tu forma de vivir el dolor, que convertirán tu sufrimiento de carga insoportable en ofrenda poderosa. Primer paso, la ofrenda matutina de purificación.
Cada mañana antes de levantarte de la cama, haz esta oración. Señor, te ofrezco todos los dolores de este día para la purificación de mi alma. Quema en mí todo apego a lo terrenal. Refíname como oro en el fuego. Con esas palabras, estás alineando tu voluntad con el primer motivo. Ya no eres víctima pasiva. Eres colaboradora activa en tu propia santificación. Segundo paso, llevar registro de tus cruces diarias. Al final de cada día, escribe brevemente las dificultades que experimentaste, el dolor físico, la palabra hiriente, la preocupación, la soledad. Y junto a cada una escribe, ofrecido para aumentar mi recompensa eterna. El sufrimiento no ofrecido es sufrimiento perdido, pero el sufrimiento ofrecido se convierte en tesoro celestial. Tercer paso, unirte al corazón de María. Cada vez que sientas dolor intenso, cierra los ojos un momento. Imagina que estás junto a María al pie de la cruz. Y dile, Madre, uno mi dolor al tuyo. Acompaña mi cruz como acompañaste la de Jesús. Cuando ofreces tu dolor en unión con María, adquiere un poder redentor que el dolor aislado no tiene. Cuarto paso, nombrar alma por quien ofreces. No basta con decir, ofrezco mi dolor por las almas del purgatorio. Teresa enseñaba a ser específica. Elige un nombre, tu padre fallecido, tu abuela, tu amiga que murió, y cada día di, Señor, que mi dolor de hoy acorte el tiempo de purgación de fulanita. Libérala del purgatorio. Quinto paso, pedir gracia de conversión para alguien vivo. Haz una lista de personas por cuya salvación te preocupas. Tu hijo alejado de la fe, tu hermana en unión libre. Elige uno o dos nombres y cada semana ofrece tu sufrimiento específicamente por su conversión diciendo, Señor, acepto este dolor por la conversión de fulanito. Toca su corazón, que vuelva a ti antes de morir. Sexto paso, visualizar tu misión celestial. Cierra los ojos. Imagina que ya estás en el cielo. Imagina que Dios te asigna una misión eterna relacionada con el sufrimiento que vives ahora. Si sufres enfermedad, imagínate consolando a enfermos por toda la eternidad. Y di, Señor, prepárame ahora para la misión que me darás en el cielo. No desperdices ni un solo sufrimiento. Séptimo paso, renovar tu ofrenda antes de dormir. Antes de cerrar los ojos cada noche, revisa mentalmente el día, los dolores físicos, las humillaciones, las lágrimas, y ofrece todo diciendo, Señor, te ofrezco todo lo que sufrí hoy, que nada se haya desperdiciado, y termina con esta frase que Teresa repetía, todo se pasa, solo Dios basta. Si aplicas estos 7 pasos durante un mes, tu vida cambiará, no porque el dolor desaparezca, sino porque su significado se transformará completamente. Ya no sufrirás como víctima desesperada, sufrirás como guerrera consciente, como colaboradora de Cristo, como elegida de Dios. Santa Teresa vivió estos pasos durante décadas. Y al final de su vida pudo decir, muero hija de la Iglesia. No se arrepintió de haber sufrido, se alegró, porque comprendió que cada dolor había tenido un propósito, y tú dirás lo mismo cuando llegue tu hora. Ahora conoces los 7 motivos, sabes por qué Dios permite tu sufrimiento, sabes que no estás abandonada sino elegida, que no estás castigada sino honrada, que tu cruz tiene un propósito que va más allá de lo que puedes imaginar. Pero queda una pregunta final. ¿Qué promesa te hace Santa Teresa si vives tu dolor a la luz de estos 7 motivos? Teresa dejó escrito algo que pocos conocen. Una promesa solemne para todas las almas que comprendan el misterio del sufrimiento y lo vivan conscientemente. Ella prometió que quien acepte su cruz con amor, quien ofrezca su dolor día tras día sin renunciar, quien permanezca fiel incluso en la oscuridad más profunda, recibirá 3 consolaciones antes de morir. La primera consolación es la paz sobrenatural, una paz que el mundo no puede dar ni quitar, una paz que permanece incluso cuando el dolor continúa,
una paz que te hace capaz de decir con verdad: estoy sufriendo, pero no estoy desesperada. Estoy llorando, pero no estoy destruida. Estoy cargando mi cruz, pero no estoy sola. La segunda consolación es la certeza de salvación. No una presunción orgullosa, sino una confianza humilde de que Dios, que te probó en esta vida, no te abandonará en la hora de tu muerte. Que quien te dio la cruz también te dará la corona. Que quien confió en ti para sufrir, también confiará en ti para reinar junto a Él eternamente. La tercera consolación es ver fruto de tu ofrenda. Puede ser en esta vida o en el lecho de muerte. Pero Teresa prometió que Dios te mostrará al menos una conversión, una liberación del purgatorio, una gracia obtenida por tu dolor ofrecido. Para que sepas con certeza que tu sufrimiento no fue en vano, que cada lágrima valió la pena, que tu cruz salvó almas. Estas 3 consolaciones son tuyas si permaneces fiel, si aplicas los 7 pasos que aprendiste, si vives cada día a la luz de los 7 motivos, si transformas tu dolor de maldición en bendición. Teresa lo prometió. Y Teresa cumple sus promesas porque habla desde el cielo, donde ya no hay mentira. Ahora te invito a hacer 2 cosas. Primero, si comprendiste estos 7 motivos y deseas vivir tu sufrimiento de forma consciente, escribe en los comentarios: acepto mi cruz. Esas 3 palabras son tu compromiso ante Dios y ante esta comunidad de almas que también cargan sus cruces con fe. Segundo, suscríbete a este canal para continuar recibiendo las enseñanzas de Santa Teresa que transformarán tu vida espiritual. Y te invito especialmente a ver el siguiente video, donde revelaré algo que pocos conocen y que Santa Teresa advirtió con urgencia: lo que sucede con el alma cuando el cuerpo es cremado. Es una verdad que podría cambiar decisiones eternas para ti y tu familia. Ese video se titula El alma sufre tras la cremación. No te lo pierdas. Que Santa Teresa interceda por ti. Que la Virgen María te acompañe en tu cruz. Y que Dios te conceda la gracia de comprender que fuiste elegida para algo grande.